A veces la vida se siente todos los días igual. A veces pensamos que estamos como en un piloto automático en el cual los días saben a lo mismo, pasa lo mismo, todos los días transitamos por las mismas cosas o simplemente pensamos que estamos actuando por inercia, como si ni siquiera fuéramos dueños de nuestras propias decisiones y simplemente estamos dejando que nuestra vida nos lleve. A eso le llamamos piloto automático. Y hoy Daisy Moreno, una experta en mentalidad, en todo este tema de mejora continua, nos viene a hablar cómo salir de ese piloto automático. Hola Daisy, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Michael? Y hola para todos los que en este momento nos acompañan. Y sí, para mí es un placer porque la mentalidad y todos estos temas que son de crecimiento pues me han acompañado y ahora también comparto parte de ese crecimiento. Es muy importante poder compartir esto que aprendimos, transitamos. ¿Tú alguna vez estuviste en piloto automático? Yo constantemente tengo que llamarme porque estamos inmersos y he tenido despertares en diferentes momentos de mi vida. Y cuando hablamos de ese piloto automático y lo que podemos sentir es precisamente lo que tú referenciabas y es cómo me siento yo estando en ese estado. Y sencillamente el piloto automático parte de un ejemplo tan sencillo. No sé si te ha pasado, Michael, que quieres irte a tu casa, desplazarte, transporte o desde tu auto y no sabes cómo llegaste, pero Sí. llegaste. No le ponemos atención porque como recorremos la misma calle, el mismo tiempo, tal vez el tránsito de mi carro hasta la casa es el mismo, ni presto atención. Es correcto. Ahora imagina una vida donde te levantas, coges el móvil, realizas las acciones cotidianas, vas al trabajo o a tus labores diarias, nuevamente tomas el móvil, regresas, te duermes y ya. Pasó el día, Y adivina qué pasa el otro día, el mismo día. el mismo día. Y lo más triste, y no sé si a alguna de las personas les ha pasado, lo más triste es que comienzas a repetirlo y uno pensaría que pueden ser días, pero pueden ser meses o en mi caso, años. ¿Te pasó? Sí, mucho más fuerte, porque cuando entras en ese círculo de piloto automático, comienzas a no darte cuenta de muchas cosas que suceden en la vida cotidiana y eso me pasó a mí. Me pasó que venía, despertaba y parecía como una planta. Nace, crece, se reproduce y hasta ahí. Y pasaron varios años donde uno no ve mayores avances, pero sí ve consecuencias. Claro. ¿Cuáles eran esas consecuencias que tú estabas viviendo derivado de vivir en piloto automático? Claro, no sé si a alguien le resuene esto, pero parte de las consecuencias es, oye, me siento como estancado, me siento que no avanzo. Y no significa que no tengamos sueños. Sueños pueden estar presentes, las metas pueden estar presentes, pero no siento que puedo crecer. Algo pasa dentro de esos procesos que veo que los demás van creciendo, incluso cuando uno es más duro aún, se compara. Claro. En ese orden de ideas, digo, bueno, no voy creciendo, no voy avanzando y eso me lleva a una tristeza, me lleva a una frustración, me lleva a la ansiedad, incluso a estados que son más complejos. Estando en esa dinámica de tristeza, de desesperanza, en mi caso comienzo a decir y hacerme preguntas. Bueno, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy en este estado? ¿Por qué me siento que trabajo y trabajo y trabajo, pero como que uno no ve Nada cambia, nada avanza, no hay un resultado hacia dónde voy, para qué estoy haciendo lo que hago. exactamente? No podemos crecer si no comenzamos a hacernos preguntas y esas preguntas aparecen como seguramente ahorita que lo estaba escuchando de otra persona, aparecen cuando muchas veces tocamos fondo.
Entonces, si estos son los estados en los que me encuentro, hacerse esas preguntas es bueno. Claro, preguntarnos y dejarnos cuestionar por la vida es muy importante para entender dónde estamos transitando y si en el lugar que estamos es en el lugar que nos sentimos bien. Pero a veces cuando nos dejamos llevar, resultamos en un vivir y en un simplemente trasegar todos los días de la misma manera. Resulta eso sintiéndose como un sinsabor. Ese vacío, ese lugar oscuro que de pronto nos hace sentirnos un poco mal. O de pronto algunos, como lo decías ahorita, tocando fondo. Y es más fuerte porque se vuelve todo predecible. Y se vuelve todo predecible porque uno dice, bueno, ¿cómo va a estar tu futuro? Ok, la pregunta es, ¿estás haciendo el día de hoy algo diferente? No, voy al trabajo, regresé, hice tales aspectos. Ok, tu día mañana va a ser igual. Claro, y lo llamaríamos destino. Claro, es más triste porque le estaríamos dando Claro. un soporte. Claro, porque si yo quiero cambiar algo en mi vida, pero no tomo acción a cambiarlo, por el contrario, sigo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos resultados. Ese piloto automático, ¿cómo lo detecto? ¿Cómo me doy cuenta que de verdad estoy haciendo repetitivamente las cosas y no me doy cuenta que estoy cayendo pues en un sinsentido, entre comillas? Aparece algo y lo comparto yo desde los procesos de coach que acompaño y algo que yo sentí profundamente, aparte de la tristeza, era hacerme la pregunta, oye, yo siento la chispa de que hay algo más para mí. Sientes una sensación de que por dentro quieres lograr otros niveles, quieres lograr otro tipo de crecimiento y cuando aparecen esas pequeñas también incógnitas, decir, ¿será que sí hay algo más? Entonces uno comienza a decir, bueno, tengo estos estados emocionales en los cuales estoy inmerso estamos inmersos en algún momento, puede pasar como la tristeza o algo, pero si yo me doy cuenta que puedo hacer algo más, incluso reconocer que uno tiene el talento para seguir creciendo, ese es el primer momento, ese es el primer estado. Súper. Y lo segundo es, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya es tomar la decisión de moverse desde allí, tomar la decisión de avanzar, incluso si no tienes en ese momento claridad hacia dónde, porque si cuando uno comienza a despertar, lo más importante, toma la conciencia de ese punto. Muy importante porque dices, a veces quiero cambiar, pero no sé por dónde comenzar o no sé por dónde avanzar. ¿Cuál podría ser ese primer paso? Si yo quiero cambiar algo en mi vida, no sé cómo comenzar, no sé para dónde agarrar, no sé qué cambios hacer, incluso podría tener miedo a hacerlos. ¿Cuál sería ese primer paso? Bueno, en ese primer paso de toma de conciencia, cuando uno despierta, comienza a llegar nueva información, porque está uno también en apertura. Y cuando estamos en ese estado, aparecen oportunidades, personas, pero sí hay que tocar ese primer momento y entender, oye, ¿por qué he llegado a esta situación? Y uno de los aspectos que me ayudó a entender un poco fue, ok, tengo una historia, tengo unas creencias que me han llevado a repetir acciones y ese tanto repetir se me volvió un piloto automático. Se me olvidó un ciclo repetitivo. Es correcto, y donde no me priorizo en mi bienestar, sino voy repitiendo. Y esto puede ser en diferentes aspectos, como por ejemplo relaciones. Entonces, son las preguntas, ¿por qué me llegan tantas personas con características similares? Hey, entonces, aquí hay algo para trabajar. Cuando llego, también se repiten aspectos también, en las relaciones también, con los hijos, con las personas en las empresas, en diferentes escenarios. Hay que primero identificar cuáles son esas creencias y esos patrones que vengo repitiendo, porque desde allí, desde esa identificación, puedo trabajar más fácil para comenzar a salir de ese piloto automático. ¿Cómo funciona eso? Yo lo asocio como los partidos de tenis, pero cuando uno va a practicar, que está Sí. con el muro.
Ujú. Entonces uno lanza La pelota y vuelve. la pelota y la pelota vuelve. La pelota y la pelota vuelve. Y repite y repite y repite. Ok, entonces ya estoy en un estado, ya me doy cuenta y tomo una decisión primero, de cambiar, de comenzar a tomar decisiones que me lleven hacia otro momento, hacia otro lugar. Eso fue lo primero que yo viví en esos procesos de cambio y fue tomar la decisión de dejar de, voy a decirlo, de ser yo. ¿Sí? De dejar de Dejar, ser esa versión de mí que me ha que, tenido aquí. exacto. Y cuando tomo esa parte, hay algo bien interesante que yo considero que se le presenta a todas las personas y son las oportunidades. Entonces, ok, ya tomaste una decisión. Bueno, ahora sí vamos a pasar como al examen. Claro. Y a mí me sucedió, eso fue en la pandemia, recién comenzamos la pandemia. Y cuando tomo la decisión es porque me aparece una oportunidad de invertir en algo grande, de capacitación, porque la mejor inversión es en uno mismo, Total. algo de desarrollo personal. Y en esos momentos yo iba a invertir en una propiedad. Entonces mi familia me dijo no, porque en ese momento pedía mucha Claro, el apoyo y la validación. aprobación, Claro, validación. ¿Qué piensas de esto? Pasa mucho, ¿no? sí. Entonces, porque fue una prueba importante cuando queremos salir de ese piloto automático. Y entonces mi familia, mis amigos, yo considero que el 95% de las personas me dijeron, no lo hagas. Claro, se pusieron. Es bastante riesgoso lo que vas a hacer, aparte de todo que iba a utilizar un dinero Que ya estaba destinado. destinado, que ha sido fruto de tus esfuerzos, año en conseguirlo. Entonces, claro, en la mente de alguien más puede verse como, eso está mal, no lo hagas. Claro, y eso reafirma lo que ya estaba pasando dentro de mi mente, Ok, porque en mi mente tenía esas mismas conversaciones y hubo una pregunta liberadora para mí en ese momento. Yo digo que eso fue como una revelación y la pregunta era, ¿qué pasa si tomo la decisión y qué pasa si no tomo la decisión? Nunca olvidaré que la pregunta que me respondí es, ¿qué pasa si no tomo la decisión? La otra ni la respondí. Ya tengo, ¿qué pasa si no tomo la decisión? Y lo primero en ese proceso de introspección es, respondí, voy a quedarme en este mismo lugar. claro. Y eso me llenó de tanto temor. Dije, yo ya no quiero, o sea, yo pedí a Dios, a la vida, que me moviera del lugar de donde estaba, porque sentía que podía hacer algo más. Y cuando tomo esa decisión, yo dije, cuando me respondí, que me quedaría en el mismo lugar, la otra ni la tuve que responder. Ya de una Claro. vez entré a mis procesos de formación y lo que ha pasado a partir de la pandemia ha sido increíble porque rompí un esquema, rompí un techo mental y eso me ha producido, se ha representado en oportunidades, en crecimiento, en procesos que no imaginaba a nivel económico, en varias cosas que incluso hoy en día me tienen trabajando de manera independiente en lo que amo. Yo pienso que fue un momento importante. Un momento importante, esa introspección, esa pregunta, ese transitar y ese cuestionarse. Eso fue lo que posibilitó ese cambio. Así que si tú estás viendo esto y estás pasando por algo parecido, lo importante es cuestionarte, revisar dónde estás y si quieres cambiar algo hay que tomar acción. Y la pregunta que tú haces es muy poderosa. ¿Qué pasa si no hago un cambio en mi vida? ¿Qué pasaría si no tomo esta decisión? Así que comencemos a transitarla. Luego de esas preguntas que te hiciste en lo profundo, que te permitieron tomar decisiones, ¿qué pasó? ¿Qué vino luego?
Mira, hay algo bien interesante y lo comparto porque lo he observado a muchas personas también que están a mi alrededor y es tomar el conocimiento y la formación, pero no tomar acción sobre el mismo es un gran error. Sí, de acuerdo. Nos pasa mucho, no solamente las personas que se forman, sino leyendo libros, escuchando podcasts, la información que hay en estos capítulos, que de pronto se queda simplemente en el entender, pero no en el accionar o no hacer algo más. Y llegar a esa conclusión también fue otro despertar, porque tenía en la mente que si me formaba, yo tengo toda mi formación académica y aparte de todo tengo muy buena formación en procesos de coaching y desarrollo personal, pero no tenía acción, no tenía resultados, era incoherente lo que estaba aprendiendo frente a lo que estaba realmente, los resultados en mi vida. Y hay algo que me di cuenta en ese momento también, cuando hice esta formación especial, y es que a mi alrededor habían muchas personas del coach, que era algo que me comenzaba a apasionar, que no tenían resultados. No solamente te estaba pasando a ti, sino No, veías que en otras personas también estaba pasando. sí, eso me hizo entender para mi propia vida, porque fue como un espejo, y me di cuenta que habían errores en la toma de decisiones, y ahí viene lo interesante del piloto automático, y es tener la valentía, tener la humildad de reconocer en qué punto realmente uno se encuentra o que yo me encontraba en ese momento. Reconocer y sobre todo decirse la verdad y ser honesto con uno mismo. Exacto. Porque cuando empezamos a transitar en un camino de mejora, en una mejor versión, está bien visualizarlo, pero no contarnos historias que no son. Porque resultamos actuando o mostrando una cara de lo que no somos. Y eso se termina resintiendo, más agotados y menos resultados hay ahí. Sí, ahí vienen los problemas de frustración que evidentemente también los viví, y es la falta de acción, sino simplemente de tener ideas y construcciones mentales que no estaban realmente saliendo a funcionar en la vida real. Okay. En ese despertar hay un experimento que me gusta y es el de unos perros. Entonces hay 3 jaulas. En cada jaula ponen un grupo de perros. En la primera jaula no tienen salida, no tienen posibilidad de salir. Y en la segunda jaula, si los perros aprenden a bajar una palanca, pueden salir de allí. En la tercera, los perros tienen la posibilidad fácilmente de salir por una puerta. Entonces vienen y les echan agua fría. Entonces a los primeros pues nada pueden hacer, les toca quedarse ahí. Los de la segunda jaula les echan agua fría, aprenden a bajar la palanca y salen. En los terceros pues no tienen problema, les echan el agua fría y salen. Lo interesante acá es cuando cogen a todo este grupo de perros y los ubican en una sola. Cuando los ubican en una sola, les echan el agua fría. Los que ya tenían mentalizado que podían salir, lo hicieron. Los que bajaban la palanca observaron a los que salían y aprendieron rápidamente y salieron. Pero los que estaban en la primera se quedaron allí, o sea, permanecieron en el mismo lugar. Lo que sabían hacer. Porque era lo que sabían hacer, ese era lo que creían. Y muchas veces, si a alguien le ha pasado como me pasó a mí, es que esta es la vida que me corresponde, es que no voy a lograrlo, no soy capaz, porque repite uno de las creencias que tiene uno desde pequeño, cual sea que sea tu vida. ¿Qué es lo que necesitas? Identificarlas, como seguramente ya lo hemos escuchado de otros coaches, y comenzar a replantear y hacerse otras preguntas. Por eso es que amo el coaching, porque las preguntas te llevan a profundizar. O sea, ¿realmente no soy capaz de lograr algo que me propongo? ¿Realmente no puedo avanzar? ¿Realmente este negocio no lo puedo encaminar? Entonces, cuando ya comienzo a hacerme esas preguntas, eso me permite seguir abriendo camino. Bueno, es importante
entender esas creencias y si yo llevo toda la vida haciendo lo que sé hacer, lo que me enseñaron a hacer, de la forma en la que me enseñaron a hacer y con los resultados que tengo, tal vez me sea muy difícil ver otras posibilidades y cuando las vea, tal vez hasta me dé miedo. Es correcto. Y se siente, yo paso a ese miedo como hoy en día, como, oye, es ese cosquilleo que me mueve. Ah, entonces yo ya lo aprendí a ver de otra forma. Ujú. Entonces, en ese orden de ideas, porque yo tengo varios programas actualmente, entonces digo, bueno, si voy a sacar esto que es nuevo, sale al mercado, siento ese cosquilleo, ese miedo, lo que llamamos miedo, pues ya lo volteo, lo vuelvo a adrenalina, esto es algo nuevo. Algo poderoso, algo que Algo me sirve. Entonces, desde ese punto de vista, ya camino, ya camino y tomo acción. Y ya me emociona hacer algo nuevo, ya me emociona poder compartir con otras personas, cosas que antes no había logrado. Porque ver ese progreso, o sea, a medida que tomamos una decisión y vamos a comenzar a accionar, pues van a pasar muchas cosas maravillosas. En eso que me compartes de las creencias, hay algo que considero importante dentro de los procesos que nos pueden ayudar a salir de este estado automático. En mi caso, años, yo así lo siento. Espero que no sea el caso de otras personas y así sea menos tiempo. Darse cuenta es lo primero, rápidamente, si te sientes en ese estado de insatisfacción. Y es abrir un espacio diariamente. ¿Cómo? En ese espacio diariamente es un espacio de liderar las emociones. Entonces, ¿qué significa? En mi caso, yo saco un espacio donde miro y digo, bueno, ¿cómo estuvo mi día? ¿En qué estuve pensando? ¿En qué momentos estoy yo misma frenándome a tomar acción frente a algo que quiero desarrollar? ¿Cuál es la conversación que he tenido? La mayoría de mis pensamientos, ¿dónde están? ¿En un estado negativo, en un estado positivo? Entonces, ese auto-observarse es fundamental. Por eso yo le llamo el espacio de liderazgo para uno mismo, de autoliderazgo. En ese espacio me siento y reflexiono. Reflexiono cómo estoy viviendo cada día y qué acción extraordinaria hoy voy a tomar o tomé al final del día que me acerque al logro de un gran objetivo que tenga en mente realizar. Y eso, si uno tiene conversaciones sinceras, como lo has dicho, es más fácil porque no todo el mundo es tan valiente de decir, bueno, yo me siento y realmente voy a decir, este es mi punto en este momento. Y esas conversaciones incómodas son las que nos ayudan a tener no solamente un panorama real, sino a vivir cada día de una mejor forma, porque yo voy a decir, bueno, tengo tales elementos, ahora cómo voy a seguir mejorando y creciendo. Pero lo hago a diario, a diario, a diario, en ese espacio extraordinario. Es decir, que eso que te está incomodando te puede posibilitar, siempre y cuando hagas las preguntas correctas, te cuestiones y empieces a notar y a anotar qué es eso que estás transitando y sobre todo para dónde quieres transitar. Y ahí es donde tú posibilitas. Esto que me hablas de las acciones diarias y de las tomas de decisiones diarias, ¿también lo acompañas? ¿Lo posibilitas? Sí, lo acompaño con otras acciones reales, por lo menos en desarrollo personal existen muchas herramientas. Voy a compartir algunas de las que realizo que pueden servirle a otra persona. Yo no me voy a dormir si yo no tengo la agenda del otro día. Ok. Entonces yo me siento, escribo qué es lo que voy a realizar, pero ahora procuro que no vaya a ser en un piloto automático, porque tampoco quiero volver a meterme En una los rutina. bucles. Sí, las rutinas son tristes, las rutinas son muy tristes, entonces lo que procuro es revisar dentro de esa agenda qué le voy a incorporar que también adicione la parte de mi propio bienestar. Ok. Para mí es lo más importante. En mi propio bienestar también le incluyo qué acciones voy a realizar para esos resultados extraordinarios que quiero lograr.
Entonces, diario, hoy por mi sueño o hoy por mi meta, realizo estas acciones y las tengo hasta separadas. En mi caso me encantan los colores, yo todo lo separo con colores y lo voy desarrollando. ¿En qué nos ayuda a tener ese listado, esa agenda? Te da control, nos da control de nuestra vida, tenemos ello. Entonces al otro día yo saco mi agenda y comienzo a priorizar. Y cuando priorizo, por eso ubico los colores. Hay personas que son más digitales. Sí. Mi esposo es muy digital, entonces él todo lo hace su programación, que él también lo hace en el computador, etc. Entonces, en mi caso yo lo hago literalmente en mi agenda y comienzo a mirar qué actividades sí o sí no puedo dejar de hacer ese día. Puede ser que de pronto no alcance con el listado que tenga, por las razones que sean, me ha pasado muchas veces, pero no voy a terminar mi día si no realizo la A, B y C, que tengo el conocimiento claro que me va a ayudar y me contribuye paso a paso en la construcción de hábitos. Entonces ya es priorizar las tareas que me van a posibilitar llegar a ese lugar que quiero llegar. Sí. No tener unas tareas que simplemente sean el quehacer diario automático, sino al enfocar eso que me está doliendo o eso que no quiero vivir, lo puedo trazar, verlo hacia adelante y ya con estas tareas diarias doy pasos diarios para acercarme a esa meta. ¿Así es? ¿Así es? Es correcto. Cuando yo comencé a hacer esto, saqué maestría en lo poco que me quedaba de tiempo, saqué el libro, hice unas inversiones, comencé a construir programas y me di cuenta que cuando uno tiene el control de su vida, rueda uno más rápido, rueda uno más fácil, porque no es tan efímero. Bueno, sí, voy a, no sé, a practicar cosas muy bonitas, etcétera, de visualización, de cosas que son holísticas, que son muy importantes, sino como todo eso lo llevo a acciones concretas. Cuando estaba escribiendo mi libro, yo recuerdo que no quería escribir, o sea, había días que yo no... ¿Te bloqueabas o Sí, algo claro, pasaba? normal, yo pienso que, o sea, hablando sincero, son cosas muy humanas. Sí, ¿no? pasa mucho. Entonces yo decía, a las 3 de la tarde es mi momento de sentarme a escribir, escribo 500 palabras, yo tenía mi número, y había días que no, yo decía, mi mente, es que no me fluye, es que... Claro. Entonces era cuando yo me decía, no, es que ahí está la acción extraordinaria que nos va a llevar a otros resultados, eso es parte de lo que es el Ahí propósito. estaba la diferencia. Entonces ya se va la motivación y queda el compromiso con el propósito y me siento y de acá yo misma me hablaba, acá me siento y de acá no me levanto. Importante Porque tener acá, esa disposición y el compromiso. el compromiso, yo pienso que eso es lo que hace una gran diferencia. Después de todos de todos esos aspectos que Dios me ha permitido vivir y disfrutar en crecimiento, en los últimos años yo he hecho más de 1000 sesiones personalizadas y he hecho eventos, etc. Y yo pienso que algo que por lo que me buscan mucho las personas es para ayudarles a acelerar objetivos. Porque en mi mente hacer pequeñas acciones diarias me ha ayudado a rodar mucho más rápido. Entonces, claro, a tener esos resultados. Así que tener claro el destino a donde quieres llegar es algo importante. Y tener esos pasos diarios para acercarte a eso que quieres llegar es también supremamente importante. Puedes medirlo, hacerlo, transitarlo, y esa es la diferencia que te va a llevar a obtener esos resultados. Importantísimo la clave que nos das de empezar a dar esos pasos diarios. Y en este nuevo año es importante poder trazar de una manera más concreta y más tangible cómo voy a cambiar, cómo voy a salir de ese piloto automático a transitar y a caminar en el lugar en el que quiero estar, a irme acercando poco a poco. ¿Cómo podemos enseñarles a las personas que están viendo ese transitar? ¿Cómo lo aconsejas tú? Bueno, en primer lugar, la familia y los cercanos. Es decir,
Imagina por un momento que puedas compartir con tu pareja, tus hijos, las personas que están alrededor en una atención plena, porque hasta en esos pequeños detalles comenzamos a aterrizar ese piloto y ahí hay transformación. Estás jugando, por ejemplo, con tu hijo y estás plenamente conectado con él. No estás pensando en los recibos y en otro lugar, porque cuando tienes una conexión, cuando estás en esa tensión, puedes descubrir, puedes construir relaciones más sólidas. Si estamos construyendo, fortaleciendo nuestras relaciones, incluso con las personas que están a nuestro alrededor, es escuchar a tu pareja. Pero escucharla es realmente voltearse a mirar y decirle, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Errores comunes. Sígueme hablando, estoy en el celular, pero te estoy escuchando. Eso, ahí estás en automático. Ahí no estás viviendo la vida plenamente. Entonces, en esos pequeños detalles de ese círculo, en tu empresa, yo encuentro que cuando estoy con los gerentes, se dan muchas situaciones que tienen con sus colaboradores, solo por estar en piloto automático, y nos volvemos reactivos. Entonces, en este nuevo año, en esos propósitos, vamos a aprender a tener una mejor relación con los demás a partir de salir de ese estado. Y en ese estado, por ejemplo, si yo tengo una situación en la empresa con un colaborador o tienes una situación donde sea que estés trabajando, ¿ok? Ya si estoy reaccionando, estás en piloto automático. ¿Por qué te das cuenta? Por la forma en que estás dándole manejo a una situación. ¿Cuándo sales? Cuando te detienes y te haces preguntas. Oye, pero ¿por qué esta persona está actuando así? ¿Cómo es el contexto? Ahí hay un verdadero liderazgo y ahí sales de estar pensando en lo que ya vienes en patrones que ya están establecidos y comienzas a ir más allá. Ok, ¿cómo le voy a dar voy a darle manejo a esta situación? Entonces, primer aspecto, debería ser un compromiso de todos, es una atención plena con las relaciones. Okay. Las relaciones no van solamente ahí. Imagínate también para la comida. Y eso es algo que he venido aprendiendo. Entonces, incluso comemos en piloto automático. Eso es muy triste. ¿Quién no ama Yo amo la comida con todo mi corazón y cuando aprendí esto es una gran diferencia. Voy a ponerlo con algo que me encanta, que es la arepa. La arepa colombiana. La arepa de queso. Tú te comes, imagínate que te sientas a comer una arepa y estás con el celular viéndolo ahí. En otro lugar. En otro lugar. Te terminaste tu comida favorita, cualquiera que sea, y ni te diste cuenta. Eso es muy triste. Ni la disfrutas, ni la comes, ni la saboreas. Y se puede pasar, y eso genera incluso afectaciones más allá, cuando no tienes una buena digestión, cuando no le permites a tu cuerpo transitar lo que está haciendo, por lo menos comer, que es algo que necesitamos, algo que nos da vida, y lo volvemos en algo automático. Personas que comen lo que se les atraviese, ni siquiera lo saborean. Personas que comen demasiado rápido, que ni siquiera mastican bien ni hacen buena digestión. Y eso no solamente no nos conecta con el presente, sino nos termina afectando y, digamos, dañando el cuerpo, porque también terminamos agrediéndolo. Es correcto. Y todo eso por estar en ese piloto automático. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Que en este nuevo año vamos a tomar esas pequeñas acciones de comprometernos a vivir más conectados con la realidad. Entonces, hablábamos ahorita hace un rato de esos espacios de mirar las emociones, ok, ese también lo incorporamos. Y algo que suma, que podría sumar también a todos estos aspectos, es también aprender a mirar cómo estoy alimentando mi mente, mi cerebro, es decir, a través de todo lo externo, las personas, si es el momento de tomar la decisión de alejarse de personas que de pronto no te permiten seguir en tu proceso de crecimiento o tomar acción también de lo que llevamos en cuanto a películas, de lo que estamos constantemente rodeados. Todo lo que consumimos
llámese mental, digital, corporal, físico, espiritual, todo lo que transitemos enfrente de nosotros lo consumimos. Y hay que ser cuidadosos y tener conciencia de que estamos poniendo frente a nosotros. Es correcto. Entonces, es un buen momento para tomar decisiones y decir, bueno, Claro. ¿con qué voy a continuar? Y otro aspecto, este ya es muy personal, hay diferentes formas de hacerlo, pero te nos va a ayudar a mantener, o a mí me ayuda a mantener mi enfoque, es la visualización. De todas maneras, en la noche podemos recordar hacia dónde es que queremos dirigirnos y mediante oración, meditación, cual sea la herramienta que conecte más contigo, vas a sacar en unos pequeños momentos y recordar para dónde es que te estás dirigiendo, para dónde va ese barco, ese propósito que tienes en el corazón, que te da esos chispazos que puede ser que no se mantengan, pero te motivan también en un momento dado y te recuerdan por qué es importante estar en este momento presente, por qué es importante plantear acciones, por qué es importante lo que haces cada día de disfrutarnos al máximo y no de repetir, más bien no de repetir, sino de vivir. Vivir. Vivir tiene que ver con sentir, con estar, con ser. Y lo que tú decías, y es cómo yo lo tomo diariamente, siendo consciente lo que más pueda del momento en el que estoy, de lo que estoy tomando, viviendo, comiendo, con las personas que me relaciono. Así que eso es importante para este año, poder conectar casi que diariamente, segundo a segundo, con el momento presente. Es correcto y se disfruta más. Yo a esto lo voy a incorporar y voy a hacer énfasis en el propósito. Acá, de acuerdo a lo que yo creo, lo comparto, yo siento que los propósitos cambian también. Ok. Porque ¿A qué le llamas propósito? propósito es, desde lo que yo creo, es lo que te mueve, que te da las ganas de hacer muchas cosas desde el corazón, porque tienes claramente qué es lo que vas a realizar cada día y lo haces con tanta felicidad, con tanta emoción, que te conectas con esa razón de vivir, Ok. que te da algo muy especial, como lo que hemos escuchado del Ikigai. Ujú. Sin embargo, descubrí por mi propia vida que ese propósito también puede cambiar. Por muchos años yo fui docente y estando en ese estado me encantaba, pero un día también replanteé, dije, bueno, ahora amo el coaching, amo acompañar y hubo un replanteamiento. No se quitó lo de antes, ahora se tomó esa experiencia y esos con unos nuevos conocimientos y ahora vengo fortaleciéndome en otro camino que me apasiona. Súper. Entonces, esa meta clara debe estar unida a un propósito, porque es que el propósito no lo cansa uno. Puedo estar Y allí en donde la te noche. canse, hay que replantearlo y volverse a hacer las preguntas. Exactamente, o sea, porque lo que me encanta es lo que acabas de decir, y es porque somos seres humanos y en algún momento yo tengo que volver a mi origen y volver al conocimiento básico y seguramente lo que me pasó en momentos de la pandemia tendré que volverme a hacer esas preguntas para reconectarme. Claro, y una constante mirada, una Claro. constante evaluación y resignificación de lo que está pasando. Y eso es lo que nos permite avanzar con mayor facilidad, respirando y disfrutando, volviendo todo de una forma más bonita, más divertida, más alegre y ya nos salimos de ese piloto automático. Entonces, ¿cuáles son esos pasos importantísimos, 3 o 5 pasos los que nos quieras dejar para que salgamos de piloto automático? Uno era la presencia, cuéntanos. Sí, pasos importantes. Número 1, primero, bueno, yo no sé si partimos de tener presente en el punto en el que nos encontramos y ser sincero con uno mismo, porque si no tenemos una máscara o es un autoengaño y eso es más triste todavía. Ajá. Es decir, bueno, estoy mal me siento triste o me siento en este estado. Primer punto. Número 2, hacerse preguntas inteligentes. Bueno, si yo tengo esa chispa, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué otras decisiones tomar? Ok, estoy repitiendo días. Entonces ya voy a parar allí.
Voy a parar de repetir y voy a comenzarme a hacer la pregunta de qué voy a realizar cada día que me lleve a un resultado diferente. Claro. Pero este paso es fundamental, alinearlo con las metas, con Sí. una meta clara. Si no tienes la meta, pues obviamente te vas a tener que detener, vas a buscar, no sé, un profesional, etcétera, si lo requieres, si no lo puedes hacer solo, y decir, bueno, ahora ¿para dónde va mi vida? Listo. Ahora sí, acciones diarias que te lleven a ese resultado, que te emocione y te apasione. Número 3, hábitos, construir nuevos hábitos. Pero ya tengo incorporados. Hay que replantearnos si lo que tenemos son rutinas o hábitos. Hay una diferencia grande allí. Y la rutina nos vuelve, recordemos, en el piloto automático. Entonces, replanteamos qué nueva información, qué nuevas actividades voy a incorporar que me lleven a salir de ese estado en el que me encuentro. Okay. Y siguiente, observarnos cómo está ese proceso. A veces me ha pasado, me ha dado duro decir, bueno, yo voy creciendo, pero no veo mucho resultado. En realidad sí hay mucho resultado. Uno a veces... Claro, detrás de cada acción hay una reacción y a veces lo que uno no ve no quiere decir que no esté avanzando, pero... Sí, y me pasa con los programas que me dicen las personas, pero yo siento que hago, decir no, yo siempre hay un movimiento. Si tú te mueves del lugar donde estás siempre, así tú no lo veas, ya está pasando algo. Y ahí Entonces, me haces la puerta de, tú acompañas procesos, personas, haces espacios. ¿Cómo son tus espacios y cómo pueden encontrarte a ti? Bueno, yo tengo 3 programas, uno de Sé una mujer imparable, que trabajamos precisamente sobre metas, el de Conquista tu éxito, que también es para, todos están alineados con la aceleración de objetivos. De hecho, mi libro se llama Ser más, hablar menos, están todos alineados, y saco unos talleres presenciales de desarrollo personal. Ok, ¿eso dónde lo podemos encontrar? Eso lo encontramos en las redes sociales. Yo tengo la página, se llama mascoaching.com, y mis redes son Daisy Moreno Coach. Ok, y ahí podríamos encontrar el acceso y contactarte. Es correcto. Ahí podemos encontrarlo y los servicios que actualmente estamos prestando. Daisy, muchísimas gracias por estar en este espacio, por brindarnos todas estas herramientas y por ese conocimiento. Michael, gracias por también invitarme, y me encantan estos temas porque digamos que crecemos todos juntos. Así es. A ustedes, mil gracias por estar acá. Conecten con ese propósito, con esas tareas diarias y salgan del piloto automático. Sigan esos pasos que Daisy hoy nos cuenta, nos hace pasar por acá para que puedan encontrar ese camino y esa salida a lo que están buscando. Nos vemos en un próximo capítulo.